Este capítulo nos acerca precisamente al problema de la clasificación de los discursos. Por eso también es importante resaltar que las tipologías facilitan la comprensión de fenómenos, pero a su misma vez dan una visión deformada de ellos mismos, ya que están sometidas a la variación intercultural e intracultural de los seres humanos, lo que también puede ser considerado como clase o tipo por ser claro y recurrentes en un entorno social determinado. Los estudios muestran que existen ciertas tendencias reguladoras en los comportamientos discursivos de los seres humanos, ya que existen necesidades semejantes de una explicación del mundo y cómo nosotros mismos tenemos diferencias en valores, creencias, el poder discutir y polemizar un tema. Pero, por otra parte, podemos tener ciertas similitudes como la descripción, la clasificación y el análisis de estos fenómenos. Existen dos planteamientos que son útiles y sugerentes que explican de mejor manera la complejidad de la comunicación humana. En primera parte encontramos el género, que es un hecho sociocultural y discursivo con parámetros que permiten su misma delimitación. Y seguido está la secuencia, que es una realidad lingüístico-comunicativa esencial de la unidad de la composición de los textos. El concepto de género viene de tiempo atrás por su historia y en muchas ocasiones es relacionado y confundido con el concepto de tipo de texto. Pero existe a su vez tres autores que lo respaldan el uso de estos dos términos. Está por primero Siapucio en 1994, está Mangineu en 1996 y 1998, y está Reyes en 1998. Se ha vuelto un uso fundamental para clasificar una gran parte de productos culturales y a pesar de su controversia y difícil delimitación del término. Tenemos varios géneros, que está el género cinematográfico como el cine negro, de acción, melodrama, aventuras y comedia y entre otras más. Tenemos el género televisivo, que está con concursos, magazines, deportivos, reality shows, de actualidad y publicidad. Y tenemos el género radiofónico como las tertulias, entrevistas, la música y actualidad. Comenzaremos con la retórica y la teoría de la literatura. Propuesta inicialmente por el filósofo Aristóteles, aborda su clasificación desde los ámbitos de la vida institucional. Con este principal criterio, basado en prácticas discursivas, se tendría hasta el momento como uno de los criterios fundamentales para estudiar los géneros discursivos. Plantea que los discursos pueden ser de tres tipos para la retórica clásica: deliberativo, forense y epidíctico, que están en el cuadro que se muestra en la diapositiva. La relación que se tiene entre la reflexión sobre los géneros discursivos y cómo se desempeñaban en la vida real es evidente. Para recordar un poco, es importante nombrar que en Roma y Grecia la vida pública era extremadamente importante y el papel de la oratoria era fundamental. Antiguamente, saber elaborar y pronunciar un buen discurso estaba muy ligado al concepto de bondad y verdad que se manejaba en esa época. Con el paso del tiempo y la desaparición de la vida pública durante la Edad Media, la retórica, o más bien la oratoria, quedaría reducida a ámbitos religiosos y jurídicos únicamente. Pero, como consecuencia de la eliminación de la retórica institucional en discursos públicos, surgieron los discursos escrito-artísticos como la literatura, reforzadas con bases de Platón en su trabajo República y la política de Aristóteles. Desde el inicio, la retórica fue pensada como instrumento de evaluación y actuación discursiva ante una audiencia, pero su aplicación en la literatura se convirtió en un instrumento de análisis, clasificación y crítica. Así, desde la antigüedad clásica quedaron establecidos los géneros literarios, llamados mayores: lírico-poéticos, épico-narrativos y dramático-teatrales. Pero con el tiempo nacería la posibilidad de crear una cuarta clase o categoría llamada didáctico-ensayista. Este género ha tenido bastante terreno ganado gracias a la difusión del ensayo en varios temas y a su vez la fortaleza que representa para los medios de comunicación escritos, y es por esa extensión que surge el periodismo literario. A continuación, en las diapositivas veremos los esquemas de cada categoría de los géneros literarios mayores. Empezaremos con el género poético lírico, que es equivalente a la poesía actual, que se asemeja más al canto y la canción, empleando siempre la rima y la inspiración.
Seguiremos con el género épico-narrativo, que se trata en relatar historias contadas por un narrador, creando personajes, acciones y situaciones. El tercero es el género dramático-teatral. Son aquellas obras escritas que tienen por finalidad ser representadas mediante la acción y un lenguaje directo. Esta dramática contiene los siguientes géneros teatrales: la tragedia, la tragicomedia, la comedia y el drama. Y por último, el género didáctico-ensayístico. Es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Los géneros en la teoría bakhtiniana. Bakhtin empezó a plantear una de las preocupaciones de la relación entre los usos lingüísticos, la vida social, la ideología o visión del mundo y la historia. Por estos motivos se llevó a pensar al detalle el concepto de género y el de estilo funcional y la estrecha relación de estos dos conceptos. La teoría de Bakhtin propone 4 factores que condicionan la existencia de un determinado género. Primero tenemos como tema del qué se hablará, está la estructura interna, de qué manera, el registro, con qué función, y está la relativa estabilidad, que es la estabilidad porque la lengua está insolublemente sujeta a cambios. Este pensador también distinguió entre los géneros primarios o simples o los secundarios y complejos, que llevan a la derivación de la elaboración intelectual de literarios, científicos y periodísticos. El siguiente tema son los estudios de folclore y la etnografía de la comunicación. Los estudios del folclore en ámbitos del género empezaron a tomar gran auge a partir del romanticismo, que tenía como objetivo descubrir y recoger la cultura popular, básicamente de la tradición oral. Todos los temas recogidos en esta época tenían que ser clasificados y analizados, lo cual significó mucho para la incorporación del concepto de género en las manifestaciones culturales de origen no culto y popular, sino que también amplía a gran escala el concepto de manifestaciones discursivas sujetas a esferas sociales propias de la vida cotidiana de las personas. Luego se extendería el concepto en el ámbito musical, con manifestaciones culturales como el jazz, el blues, el rock, el folclore, etc. Y cómo desde el género se concretó poder describir y analizar en manera específica cómo se concentran y articulan los componentes como la situación, los participantes, las finalidades, la organización interna, el tono. Una propuesta integradora para el análisis de género. Todas las propuestas han influido en gran manera una de la concepción de los géneros discursivos. Para Mangineu, el término género de discurso hace referencia a dispositivos de comunicación sociohistóricos ya definidos y plantea diferentes restricciones hacia el género. El estatus respectivo de los enunciadores y coenunciadores. Las circunstancias temporales y locales del enunciado, el soporte y modelos de difusión, los temas que se pueden introducir y la longitud, el modo de organización. Luego surge Gunther y Genoblow, que propone 3 niveles para establecer y clasificar los géneros. Primero tenemos el nivel de la estructura interna, que tiene que ver con los rasgos verbales y no verbales. Está con la claridad de voz, la prosodia, que se propone en la entonación, el tiempo, la intensidad y el ritmo. Tenemos los gestos y maneras, están los elementos léxicos semánticos, está la morfosintaxis, los recursos fonológicos, está el código o la variedad seleccionada. En eso está la lengua, la jerga, el diálogo y lo sociolecto. Sigue el registro, las figuras retóricas y estilísticas, y está las superestructuras, que son los tipos de texto. Como segundo tenemos el nivel situado, que tiene que ver con el contexto interactivo, que son los fenómenos rituales,
como la abertura, el cierre, un saludo, una despedida, la forma de realizar o aceptar invitaciones. Está la organización interactiva, que es la estructura de turnos, las secuencias principales y laterales son los aspectos y las interacciones de un monólogo. Están los marcos de participación, que son los formatos y los estatus. Están los rasgos no lingüísticos de la situación social. Esos son los significados sociales del tiempo y el espacio. Está la estructura externa como tercer lugar, que se refiere a los siguientes aspectos. Están los ámbitos comunicativos, como son la comunicación entre familias, grupos sociales, los partidos políticos. Está la selección de categorías sociales de actores, quién puede o no participar, en qué función, el sexo, la edad o el estatus. Y tenemos la distribución institucional de los géneros, que está con la adecuación según los ámbitos sociales, los relatos en juicio, como por ejemplo los ejercicios de clase. Como siguiente tema tenemos los tipos de texto, y uno de los propósitos principales del texto ha sido clasificarlo según su tipo, y por eso es necesario establecer los diversos niveles. En el primer nivel encontramos los tipos de función, expresivos, connotativos, referenciales, etc. En el nivel 2 tenemos los tipos de situación, lugares, relación simétrica entre los participantes, etc. En el nivel 3 encontraremos los tipos de procedimientos, las especificaciones, las explicaciones, la narración, entre otros. En el nivel 4 tenemos los tipos de estructura textual, la distribución de las partes de un texto y su conexión en sí. Y por último, en el nivel 5 encontraremos el esquema de formulación de prototípicos, que son las convenciones y fórmulas lingüísticas propias de un texto. Concepto de secuencia. Se denomina secuencia textual a la unidad de composición de nivel inferior al texto, constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización interna que la propia. Es un concepto que hace referencia a un esquema de organización del contenido intermedio entre la frase y el texto. Secuencia es la unidad constituyente del texto. Para el autor Adam, responde los términos relativamente con la combinación de enunciados de la estructura de la jerarquía interna, que quiere decir el esquema, y la unidad compositiva, el plan. Se distinguen 5 secuencias. Entre esas está la secuencia narrativa, que es la que relata los hechos reales o ficticios. Está la secuencia descriptiva, que es la que representa por medio de las palabras, como son los objetos, los animales o lugares. Está la secuencia argumentativa, que es la que expresa opiniones o ideas para convencer, dando las razones o argumentos que apoyan diferentes posturas. Está la secuencia explicativa, que da la información sobre un tema o se explica para que los receptores adquieran el conocimiento global. Está la secuencia diagonal, que se representa por escritos, en conversaciones o diálogos de 2 o más interlocutores. Adam propone distinguir los distintos tipos de secuencia. Está la secuencia dominante, que es de presencia del mayor contexto al conjunto de texto. Está la secuencia secundaria, que está presente en el texto sin ser dominante. Y está la secuencia envolvente, que son los tipos el que prefiere el texto, sea narrativo o explicativo,